Evangelio de hoy. Martes, 15 de julio del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículo 20 al 24. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Pues yo os digo, que el día del juicio será más llevadero para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Y tú, Cafarnaún? ¿Piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros realizados en ti, habría durado hasta hoy. Pues yo os digo que el día del juicio será más llevadero para Sodoma que para ti. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El silencio de los milagros no acogidos. Hay un misterio que atraviesa con dolor las palabras de este Evangelio. Y es el de la indiferencia ante el milagro. Jesús no está hablando aquí a paganos. No está reprendiendo a los impíos de la periferia, sino que lanza su lamento sobre ciudades que fueron el escenario privilegiado de su amor, de su ternura activa, de su poder hecho misericordia Corosaín Betsaida. Y Cafarnaún fueron testigos no de ideas sino de acciones divinas. Y sin embargo permanecieron impasibles resistentes a la conversión, impermeables a la gracia y en ese no responder. Hay un dolor que pesa en el corazón de Cristo. El milagro no busca impresionar, no se ofrece como espectáculo. No es entretenimiento divino para el asombro humano, sino una invitación seria. Un llamado urgente al cambio de vida. A la apertura del corazón. Al dejar atrás el egoísmo, el pecado, la ceguera voluntaria. Por eso duele tanto su rechazo. Porque cuando un alma presencia el amor encarnado y no se conmueve, algo muy profundo se ha cerrado, algo esencial se ha endurecido. Y el Señor no calla, no retira su palabra aunque sea incómoda. Porque amar también es corregir. Y cuando Jesús reprende no lo hace para condenar, sino para despertar, para sacudir la conciencia dormida. Para que el corazón que se ha habituado al milagro sin rendirse a su llamada, despierte del letargo espiritual. Y vuelva a abrirse a la acción salvadora de Dios. La tragedia de la costumbre ante lo sagrado. Uno de los mayores peligros para el alma creyente es la rutina ante lo sagrado. Esa familiaridad que no lleva a la intimidad, sino al desprecio sutil, que hace que el corazón se acostumbre a lo divino como si fuera algo banal. Como si la presencia de Dios entre nosotros no fuera un acontecimiento único, transformador. Definitivo. Corosaín y Betsaida representan esa ceguera de quienes ven y no creen, de quienes son testigos del cielo y sin embargo no cambian ni un paso en su camino. La presencia de Jesús no los transformó, porque su corazón ya no esperaba nada, porque su alma ya no temblaba ante lo divino, porque habían domesticado a Dios en sus esquemas religiosos. Y cuando la gracia llegó, no encontraron lugar para ella. Cuando el alma ya no se sorprende ante el milagro. Cuando la palabra ya no duele ni consuela. Cuando Jesús pasa y no nos mueve a salir de nosotros. Entonces el juicio no es una amenaza, sino una consecuencia inevitable. Por eso las palabras de Jesús son tan duras, tan amargas, tan estremecedoras.
No porque él goce en condenar, sino porque ama con un amor tan verdadero, que no puede tolerar una respuesta tibia, ni la hipocresía religiosa, ni el autoengaño de quienes piensan que están bien, mientras cierran el corazón a la conversión. Hay más misericordia en esta advertencia que en muchos silencios cómplices. Porque aquí el amor grita su dolor. El juicio como espejo del corazón endurecido. Las palabras de Jesús no son amenazas vacías, ni un gesto de ira momentánea, sino el eco de un amor herido, que no puede callar ante la ceguera voluntaria del corazón humano. Cuando él dice que el día del juicio será más llevadero para Tiro y Sidón que para Corosaín y Betsaida, está poniendo al descubierto una verdad espiritual que incomoda pero salva. Y es que la responsabilidad crece en la medida en que se ha recibido más luz, más gracia, más presencia del reino. No todos serán juzgados del mismo modo, porque no todos han tenido las mismas oportunidades. Y cuando el milagro ha visitado un alma, una comunidad, una ciudad, sin ser acogido ni seguido por una conversión verdadera, entonces el juicio se vuelve espejo doloroso. No por lo que Dios inflige, sino por lo que el corazón ha rechazado. La justicia de Dios no es venganza, es coherencia. Es fidelidad a su propia verdad. Y por eso mismo quien ha escuchado el Evangelio, quien ha sido testigo de los prodigios de Cristo, no puede volver a vivir como si nada hubiera pasado. Como si el encuentro con la gracia no tuviera consecuencias existenciales. Hay una gravedad santa en este Evangelio, que no puede ser minimizada, porque toca la médula de nuestra libertad. Y nos recuerda que cada milagro, cada sacramento, cada palabra que nos alcanza está cargada de responsabilidad eterna. Cafarnaúm y la ilusión de la altura. Jesús se dirige a Cafarnaúm con una de las sentencias más severas de todo el Evangelio. No porque sea una ciudad peor que otras, sino porque fue el centro de su actividad pública. El lugar donde habitó, enseñó, sanó y sin embargo, no recibió una respuesta proporcionada a esa presencia divina. Cafarnaúm pensaba escalar el cielo, en el sentido de sentirse espiritualmente superior, orgullosa de tener al Mesías entre sus muros, y creyéndose bendecida sin necesidad de conversión, sin humildad, sin quebrantamiento del corazón. Pero la presencia de Cristo no es privilegio que enorgullece, sino don que humilla, que invita a la metanoia, al despojo, a la reconfiguración profunda de toda la vida. Por eso cuando Jesús dice que Cafarnaúm bajará al abismo, no está maldiciendo, sino profetizando una consecuencia espiritual inevitable. Porque quien se exalta será humillado, y quien presume de la gracia recibida sin vivirla con coherencia, termina alejándose de Dios. Aunque lo tenga cerca físicamente, el descenso al abismo no es castigo externo, sino la caída de una estructura construida sobre el orgullo religioso, sobre la seguridad ilusoria de creerse salvado sin conversión. La ceguera más peligrosa. Hay una ceguera más grave que la de quienes nunca han visto. Y es la de quienes han visto y han elegido no mirar. No dejarse afectar, no moverse interiormente. Esa ceguera es la que endurece el alma, la que impide el arrepentimiento, la que se reviste de justificaciones religiosas y se encierra en la autosuficiencia espiritual. Jesús encuentra más disposición a la conversión en los paganos de Tiro, Sidón y aún en los pecadores de Sodoma, que en las ciudades donde hizo milagros.
Porque estos últimos creían que ya no necesitaban cambiar. Que todo estaba bien, que el reino estaba en ellos por derecho, no por gracia. La soberbia espiritual es la gran trampa de los que están cerca de las cosas de Dios, pero lejos del corazón de Dios, que frecuentan templos, pero no se dejan transformar, que conocen la doctrina, pero no aman la verdad, que repiten oraciones, pero su vida está vacía de fe operante. Jesús alza la voz porque ama. ¿Y por qué esa ceguera puede ser peor que la del que nunca ha conocido a Dios? Porque es una ceguera elegida, construida por capas de indiferencia y soberbia. El grito silencioso de los milagros ignorados. Cada milagro de Jesús es una semilla que clama por dar fruto. Y cuando no es acogida, se convierte en testigo silencioso del rechazo. Como la sangre de Abel clamaba desde la tierra, así también los prodigios ignorados claman justicia desde el silencio de la historia. Porque no son actos mágicos, ni intervenciones neutrales, sino encuentros con el poder y la misericordia de Dios que deberían provocar adoración y conversión profunda, pero cuando se vuelven rutina, cuando se minimizan o se explican como algo casual, entonces el alma se vuelve sorda y se endurece hasta volverse roca. Y el lamento de Cristo no es solo por los milagros rechazados, sino por la salvación perdida, por el amor despreciado, por la oportunidad de redención que se desvaneció en el orgullo, en la apatía, en la falsa religiosidad. Por eso sus palabras son tan amargas. Porque ama demasiado para quedarse en silencio. Y sabe que ese rechazo traerá una consecuencia real. No deseada por Dios, pero libremente elegida por los hombres. La niebla de la indiferencia. Cuando la indiferencia se instala en el corazón, no lo hace de manera repentina, sino como una niebla densa que se va acumulando, envolviendo la mirada, adormeciendo la conciencia y distorsionando la percepción de lo sagrado. Así sucede en las ciudades que Jesús reprende, que fueron poco a poco dejándose envolver por esa niebla interior, hasta el punto de que los milagros ya no provocaban maravilla, ni interpelación, ni deseo de conversión. La cercanía de lo divino se les volvió costumbre. Y en esa familiaridad superficial se perdió el asombro que abre el alma a la fe viva. La indiferencia no es un vacío emocional, sino una postura espiritual peligrosa, donde la voluntad se retrae, se enfría, se encierra en sí misma, y ya no responde al llamado del cielo. Cuando esto ocurre, ni siquiera los milagros más grandes tienen efecto, porque el alma ha decidido no dejarse tocar, no cambiar, no abrir la puerta, y en ese rechazo silencioso sutil se juega el drama más profundo de la existencia. Porque se desprecia el paso de Dios, sin siquiera hacer ruido. El contraste entre lo pagano y lo creyente. Una de las paradojas más intensas del pasaje es la comparación que Jesús hace entre las ciudades judías y las ciudades paganas. Porque el Señor afirma que Tiro, Sidón e incluso Sodoma habrían respondido con más apertura a los milagros, si los hubieran presenciado. Este contraste no es anecdótico. Es teológico y nos introduce en el corazón del misterio del rechazo. Porque muchas veces los que más cerca están de Dios exteriormente son los que más lo resisten interiormente. Mientras que aquellos que parecían más alejados tienen un corazón más dispuesto a recibir su gracia. Tiro y Sidón simbolizan la periferia, los márgenes del pueblo elegido. Y sin embargo,
El corazón de esas ciudades, si se les hubiera dado la misma oportunidad, habría reaccionado con arrepentimiento, con lágrimas, con ayuno y conversión. Jesús no alaba el pecado de esas regiones, pero sí su posible apertura. Y esa posibilidad queda como denuncia de quienes sí recibieron la visita del reino, pero cerraron las puertas de su alma, con una frialdad que duele hasta el cielo. El peso de la historia no transformada. Las ciudades reprendidas por Jesús no son nombres lejanos en un mapa antiguo, sino símbolos de nuestra propia realidad espiritual. Lugares donde la historia no se deja transformar por la gracia, donde el pasado se impone como costumbre, y el presente se vive sin apertura a la novedad del espíritu. Cada uno de nosotros tiene una Corosaín en su interior, un espacio que ha sido tocado por Dios, pero que no ha cambiado. Cada alma guarda dentro de sí una Betsaida, una zona resistente, que se justifica con pretextos, pero que no se entrega del todo. Y cuando no permitimos que la gracia transforme esas zonas, la historia interior se hace pesada. No por el recuerdo del pecado, sino por la ausencia de conversión, por la oportunidad perdida, por la llamada ignorada. El juicio del que habla Jesús no es una amenaza ajena, sino una verdad interior. Una consecuencia del rechazo libre y voluntario a la acción del amor. Y no hay dolor más grande que ese. Ver que la luz pasó cerca y preferimos las sombras. Sodoma como advertencia viva. Sodoma, símbolo máximo del pecado colectivo en el Antiguo Testamento, es mencionada aquí no como simple referencia, sino como espejo espiritual de lo que puede suceder cuando se desprecia la revelación. Jesús dice que si en Sodoma se hubieran hecho los milagros realizados en Cafarnaúm, habría perdurado hasta hoy. Y esa frase abre una herida teológica profunda, porque muestra que incluso una ciudad tan marcada por la desobediencia podría haberse salvado si tan solo hubiera acogido el milagro con fe. Esto no exalta a Sodoma, pero pone de manifiesto la magnitud del rechazo de Cafarnaúm, que teniendo al Mesías no se convirtió. Esta afirmación es un juicio contra la autosuficiencia espiritual, contra la falsa seguridad que impide llorar por el pecado, contra el corazón que se ha endurecido detrás de máscaras religiosas. Sodoma tuvo pecado, pero Cafarnaúm rechazó la gracia. Y ese rechazo voluntario lúcido es más grave aún que la ignorancia pecadora. El arrepentimiento como respuesta sagrada. Frente a todo esto, lo único que nos salva es el arrepentimiento verdadero. Esa actitud del alma que no se justifica, que no se defiende, que no se enorgullece de sus logros espirituales, sino que se pone en manos de Dios. Pobre, desnuda, quebrada, pidiendo misericordia con lágrimas, con sinceridad, con abandono, ese corazón contrito. Aunque haya pecado, aunque haya resistido, si se abre a la gracia, encuentra el abrazo del Padre y experimenta la paz que brota del perdón. Por eso Jesús lamenta la falta de conversión más que el pecado mismo. Porque mientras haya arrepentimiento, hay esperanza, hay posibilidad de vida nueva. Hay reino. Por eso el milagro más grande no es la curación visible, sino el corazón que se vuelve hacia Dios, que se postra, que clama, que suplica, y que se deja abrazar por la misericordia sin límites del Señor. Cuando el amor duele, la compasión herida de Jesús. No es difícil imaginar el tono con que Jesús pronunció estas palabras.
No fue una arenga colérica, ni una amenaza altiva, sino más bien el gemido desgarrado de quien ha amado sin medida y no ha sido correspondido. El juicio que pronuncia no nace de la ira destructiva, sino del dolor ardiente del amor ignorado. Cada uno de sus milagros fue una caricia del cielo, un beso divino sobre la miseria humana. Y su indiferencia es como una bofetada a ese gesto de ternura. Por eso estas ciudades no son simplemente reprobadas por sus pecados, sino por su frialdad frente a la salvación que se les ofrecía con tanta cercanía. Jesús no puede soportar que el amor sea recibido con tibieza, con mirada vacía, con un corazón que no se rompe ante la magnitud del don. Y es que su amor no es una idea, sino una presencia real que toca, que sana, que transforma, si se le deja entrar. Pero cuando se le cierra la puerta, cuando se le ignora, cuando se le reduce a costumbre religiosa, entonces ese amor herido grita en forma de profecía. Y denuncia no tanto lo que se ha hecho mal, la conversión que da fruto, sino lo que se ha dejado de acoger. El Evangelio no exige una conversión emocional o momentánea, sino una transformación profunda del corazón, que se traduce en vida nueva, en frutos visibles, en gestos concretos de amor, perdón y justicia. Las ciudades condenadas por Jesús no fueron acusadas por su debilidad, sino por su esterilidad espiritual. Presenciaron la vida, pero no cambiaron su modo de vivir. Escucharon la voz del Hijo, pero no rompieron con sus esquemas cerrados. Tocaron el poder del reino, pero no se postraron en adoración. La conversión que Jesús espera no es un sentimiento superficial, sino una decisión radical de vivir en la verdad, en la luz, en la obediencia amorosa a Dios. Es una rendición del yo, una renuncia al orgullo, una apertura al misterio de la gracia que actúa en lo oculto. Pero cuando no hay fruto, cuando el corazón se contenta con ver, pero no dar, con oír, pero no obedecer, entonces todo el paso del Señor se convierte en testigo silencioso contra nosotros. El milagro más grande es el corazón que se deja amar. A lo largo del Evangelio vemos que los grandes milagros no siempre fueron los más visibles, sino aquellos en los que el corazón de una persona se abrió radicalmente a Dios. La viuda pobre que dio todo lo que tenía. Zaqueo que descendió de su árbol y cambió su vida entera. El ladrón en la cruz que se reconoció indigno y suplicó misericordia. Todos ellos fueron verdaderos milagros de conversión. No hay mayor milagro que un corazón endurecido que se deja amar por el Creador, que se rompe y se rehace en manos del alfarero divino. Pero eso no ocurrió en estas ciudades, porque estaban llenas de autosuficiencia, de seguridades religiosas, de certezas que les impedían caer de rodillas. Y esa es quizás la enfermedad más trágica del alma. No tener necesidad de Dios, o creer que no se le necesita. Así se rechaza la salvación. No gritando no, sino simplemente permaneciendo inmóviles, cerrados, indiferentes, fríos. La libertad que hiere a Dios. Dios respeta profundamente la libertad humana, tanto que permite que el ser humano le diga no, y que incluso ignore su amor, aunque eso le cause un dolor indescriptible. En el lamento de Jesús hay una confesión divina.
Dios puede ser rechazado. Dios puede ser ignorado por aquellos a quienes más ha amado. Y eso no lo vuelve menos Dios, sino más vulnerable, más tierno, más cercano al corazón humano. Porque solo quien ama verdaderamente puede ser herido por quien no le corresponde. Esta es una de las mayores revelaciones del Evangelio. Que el amor de Dios no se impone, sino que se expone. Se ofrece. Se arriesga. Hasta sufrir el silencio del alma que no quiere amar. Del alma que no quiere cambiar. Por eso, estas ciudades son heridas abiertas en el corazón de Cristo. Porque en ellas, su libertad encontró un muro. Y su ternura un rechazo. El Evangelio como juicio anticipado. Las palabras de Jesús en este pasaje no son simples advertencias sobre el futuro, sino revelaciones sobre lo que ya está ocurriendo en el presente. El juicio no es solo un evento final, sino una realidad que comienza cada vez que el alma se enfrenta al Evangelio y decide si lo acoge o lo rechaza. Cada día es un pequeño juicio. Cada encuentro con la palabra es una decisión de vida o de muerte. No hay neutralidad ante Jesús. O se le sigue, o se le resiste, o se entra en su reino, o se lo contempla desde lejos sin participar en él. Por eso, estas ciudades ya han sido juzgadas por su propia actitud, por su propia indiferencia, por su corazón que vio y no creyó, que tocó y no se dejó tocar, que escuchó y no obedeció. El juicio no cae desde el cielo. Se gesta en la tierra, en lo cotidiano, en lo invisible. En ese rincón del alma donde se decide cada día a quien entregamos nuestra confianza, nuestra fe y nuestro corazón. Un evangelio que exige respuesta. El evangelio no es un mensaje neutro, ni una idea que se pueda dejar reposar en la indiferencia, sino una palabra viva que provoca, que penetra, que exige una respuesta del corazón. Cada vez que escuchamos el evangelio, entramos en una dinámica de decisión, de posicionamiento espiritual. Aunque no lo digamos abiertamente, el alma responde con su modo de vivir, no solo con palabras. Y esa respuesta se vuelve memoria en el cielo, eco eterno de nuestra libertad. El Evangelio visitó a Corosaín, a Betsaida, a Cafarnaúm, y no encontró eco profundo. No encontró lágrimas. No encontró un sí sostenido y verdadero. Por eso, la palabra de Cristo se vuelve espada. Se vuelve clamor. Se vuelve lamento profético. Porque Dios no puede callar ante el desprecio de su amor. Ni puede mirar sin hablar cuando su gracia es pisoteada. No por venganza, sino porque su palabra no vuelve a él vacía. Y si no da fruto en el corazón que la escucha, se convierte en testimonio que declara el rechazo. Y por tanto, juicio. Nube contornado la falsa seguridad espiritual. Una de las trampas más peligrosas para el alma es creer que por estar dentro, por haber recibido tanto, ya no es necesario convertirse. Esta era precisamente la enfermedad espiritual de las ciudades mencionadas por Jesús. Creían que estaban en el centro de la historia de la salvación. Y por eso su orgullo les impidió abrirse con humildad al verdadero cambio. Cafarnaúm había sido honrada con la presencia constante del Hijo de Dios.
Sin embargo, no supo vivir la radicalidad de esa cercanía. Tener a Cristo cerca no basta. Si no se rompe el corazón ante su presencia. Y eso nos interpela hoy de forma directa. Porque podemos haber escuchado cientos de homilías. Leído muchas páginas espirituales. Participado en múltiples celebraciones. Y sin embargo, seguir con un corazón que no se ha quebrado ante la verdad del Evangelio. Podemos tener acceso constante a lo sagrado. Y no permitir que lo sagrado nos transforme. Esa es la tragedia de Cafarnaúm. Y podría ser también la nuestra. Si no despertamos a tiempo. El clamor silencioso de la gracia ignorada. Cada gracia rechazada no se evapora, sino que queda como un eco sagrado que interroga al alma desde el interior. Las gracias que Dios ofrece. Los milagros que permite. Los consuelos que regala. No son cosas sueltas en el tiempo, sino huellas del paso del Eterno por nuestra vida. Esperando que respondamos. Cuando no lo hacemos, ese paso no desaparece, sino que se convierte en clamor silencioso, en profecía no escuchada, en dolor que permanece. Por eso Jesús puede afirmar que el día del juicio será más llevadero para Sodoma que para las ciudades que vieron sus obras. Y no cambiaron. No se trata de una injusticia divina, sino del peso espiritual de la gracia ignorada. Cuanto más se nos da, más se espera de nosotros. No por exigencia externa, sino porque el amor, cuando es auténtico, quiere ser correspondido. Y no puede callar cuando es desdeñado. La llamada a despertar del letargo. Este evangelio no busca sumirnos en el miedo, sino despertarnos del letargo espiritual. Nos sacude como un profeta que grita en medio del silencio complaciente de una vida sin conversión. Nos invita a mirar nuestra historia, a identificar las veces que Dios ha pasado cerca, y preguntarnos si lo hemos recibido con todo el corazón, o si hemos seguido como si nada. Porque el Evangelio no es para el recuerdo, sino para la transformación. No es poesía espiritual, sino espada que corta, fuego que purifica, luz que revela. Es tiempo de romper con la indiferencia, de abrir el alma a la verdad incómoda que salva, de dejar que el milagro que ya ocurrió en nosotros encuentre eco en una vida nueva. No podemos permitirnos ser espectadores de la fe, cuando el reino nos llama a ser protagonistas de su historia. No podemos vivir de recuerdos religiosos, cuando Cristo espera una respuesta concreta, radical, entregada. Hoy es el tiempo favorable. Hoy es el día de salvación. La gracia no es decorado, es urgencia vital. En las ciudades que Jesús menciona, la gracia no fue un rumor ni un anuncio lejano, sino una visita directa, una presencia ardiente que tocó sus calles, sus enfermos, sus corazones, y sin embargo, no se convirtió en historia de salvación, sino en tristeza divina. Porque la gracia no está hecha para ser admirada de lejos, ni para servir de adorno en discursos piadosos, ni para decoraciones litúrgicas o emociones pasajeras. La gracia es urgencia viva, llamado inmediato a una respuesta profunda. Es oportunidad única que atraviesa la historia personal y la deja marcada. No con señales exteriores, sino con responsabilidad interior. Por eso la indiferencia ante la gracia no es neutralidad,
sino rechazo tácito, y este rechazo silencioso se transforma en dolor del cielo. No porque Dios sea herido en su gloria, sino porque su amor no ha sido correspondido. Cada vez que la gracia llega y no es acogida, el alma se endurece un poco más, no porque se vuelva necesariamente impía o malvada, sino porque pierde la capacidad de asombro, de gratitud, de humildad. Y comienza a vivir como si lo eterno no urgiera. Como si la salvación fuera una opción entre muchas, como si el paso de Dios fuera algo que pudiera ignorarse sin consecuencias. El que recibe sin agradecer, ve sin reconocer, escucha sin obedecer. Poco a poco va construyendo un muro sutil de autosuficiencia, que ya no deja entrar la luz, y esa es la tragedia de Corosaín y Betsaida. Haber estado tan cerca, haber recibido tanto, y haber salido intactos, inmutables, impenetrables. El tiempo como testigo de conversión o de rechazo. El tiempo no es neutral cuando la palabra de Dios toca una vida. Cada instante de cercanía divina se convierte en semilla que espera dar fruto. Pero también en testigo que puede volverse acusación si el alma no responde. El Evangelio no se limita a una lectura que se olvida al cerrar el libro sagrado. Se convierte en criterio eterno que juzga. No con condena impulsiva, sino con verdad objetiva que señala lo que fue dado, lo que fue ofrecido, y lo que fue ignorado. Cuando Jesús habla del día del juicio, no lo hace con palabras abstractas, sino con conocimiento íntimo del corazón humano. Porque sabe cuánto amor ha derramado y cuánto ha sido despreciado. Cada persona, cada comunidad, cada generación, que ha sido alcanzada por la palabra y no ha respondido. Con obras de conversión, acumula sobre sí no un castigo vengativo, sino el peso de haber rechazado la luz. Por eso las ciudades que se creían privilegiadas por tener a Jesús, en sus plazas serán tratadas con más rigor que las que nunca escucharon su nombre. No porque el juicio sea arbitrario, sino porque la gracia no es un adorno que se contempla, sino una lámpara que reclama un camino nuevo. La gravedad espiritual de no cambiar. El problema más grave no está en pecar, sino en no cambiar después de haber conocido a Cristo. Porque el Evangelio no se presenta como una doctrina decorativa, ni como una pieza de museo que admiramos de lejos, sino como un fuego que reclama renovación total, desinstalación de las seguridades cómodas y entrega sin medida. Cuando alguien presencia milagros y no se convierte, el alma sufre un tipo especial de endurecimiento. No el del que nunca escuchó, sino el del que escuchó y no creyó, del que fue visitado y no se dejó habitar, del que fue amado y no quiso amar. Este tipo de endurecimiento espiritual es el que Jesús denuncia con tanto dolor. Porque no es un rechazo basado en ignorancia, sino en frialdad elegida. No hay enfermedad más peligrosa que la costumbre religiosa que anestesia, que neutraliza, que convierte lo sagrado en paisaje, que ya no deja temblar el alma cuando el Verbo habla, que ya no se estremece al recibir al que da la vida. Esa es la condena silenciosa de Corosaín y Betsaida. Haber convertido la visita del cielo en parte del paisaje cotidiano. El abismo entre ver milagros y abrir el corazón. Ver milagros no garantiza la fe. Y eso queda dolorosamente claro en este pasaje. Muchos buscan signos como si de ellos dependiera su conversión. Pero Jesús muestra que incluso cuando se dan los signos, el corazón puede permanecer cerrado, orgulloso, impermeable. Hay un abismo entre lo que los ojos ven y lo que el alma acoge. Los habitantes de esas ciudades vieron prodigios.
Caminaron entre maravillas, escucharon palabras cargadas de eternidad. Y sin embargo, no hubo cambio, no hubo quebranto. No hubo lágrimas de conversión. Esto nos alerta a no confundir el impacto exterior con la transformación interior. No basta con asistir a lo sagrado, con ver lo divino, con presenciar lo milagroso. Hay que rendirse, entregarse, romper el corazón ante la presencia de Cristo. Si no, todo lo que vemos se vuelve testigo de nuestra resistencia. Memoria de lo que pudo ser y no fue, archivo eterno. De la gracia que pasó y no fue acogida. Un llamado a la humildad radical. El alma que ha recibido mucho necesita una humildad más profunda. Más radical, porque el don recibido no puede ser ocasión de orgullo, sino de rendición. Las ciudades amonestadas por Jesús no pecaron por maldad activa, sino por orgullo pasivo, no creyeron necesitar convertirse. No sintieron urgencia de romper sus caminos. Se bastaron con haber visto, con haber oído, con haber estado cerca. Pero la cercanía no salva si no hay entrega. Estar cerca de lo sagrado sin dejarse transformar por él es una forma de profanación. Por eso el juicio no cae sobre los que no sabían, sino sobre los que sabían y no respondieron. Esa es la pedagogía dolorosa del Evangelio, cuanto más se nos ha mostrado, más responsabilidad se espera. No por exigencia opresiva, sino porque el amor verdadero no puede ser tratado con ligereza. Cada gesto de Dios reclama una humildad más radical, una pobreza más real, una dependencia más profunda. Y esa es la conversión que Jesús esperaba de esas ciudades, pero no encontró. La invitación de la gracia, una puerta abierta. Cada uno de nosotros, al escuchar estas palabras, se enfrenta a una invitación profunda, la oportunidad de responder. Jesús no pronuncia este lamento para que nos hundamos en la condena, sino para que despertemos a la posibilidad de cambio. La puerta de la gracia permanece abierta. Y la pregunta es si estamos dispuestos a entrar por ella con todo el corazón. La gracia no es un favor divino que se recibe sin más, sino un encuentro personal que exige una respuesta de conversión. El Evangelio nos llama a no ser indiferentes ante el paso del Señor. Cada palabra de Jesús es una oportunidad de entrar en su reino. Pero también es un reto para nuestro ego, para nuestras seguridades humanas. Es fácil creer que la vida cristiana consiste en aceptar ciertas doctrinas o seguir rituales religiosos, pero la verdadera vida cristiana es transformación del corazón. No se trata de hacer lo que es moralmente correcto, sino de acoger la palabra de Dios como un principio de vida que transforma nuestra manera de ver y vivir. La gracia se convierte en un poder activo que nos llama a la conversión constante, que nos lleva a la lucha contra nuestra propia comodidad y orgullo. Cuando recibimos la gracia con disposición de corazón, no solo nos transformamos, sino que comenzamos a vivir el Evangelio de una manera auténtica y radical. La justicia divina y la misericordia revelada. Jesús, al pronunciar estas palabras sobre el juicio de las ciudades, revela no solo la severidad de la justicia divina, sino también la profundidad de su misericordia. La misericordia de Dios no es una invitación a la pasividad ni a la indiferencia, sino una llamada urgente a responder con todo el ser. Cada persona es responsable de acoger la gracia que se le da. Pero al mismo tiempo, Dios es quien ofrece esa gracia constantemente, buscando siempre el bien del alma. La justicia de Dios no es un castigo caprichoso,
sino la respuesta perfecta al amor que ha sido ignorado. Y la misericordia es su forma de brindarnos una nueva oportunidad. Cuando Jesús habla del juicio, no lo hace desde la perspectiva de un juez lejano y distante, sino como quien ha amado sin medida. Como quien ha dado su vida para salvar a aquellos que han ignorado su mensaje. La justicia y la misericordia en Dios no se excluyen, sino que se complementan. El juicio que vendrá al final de los tiempos no será arbitrario, sino el resultado natural de las decisiones tomadas a lo largo de nuestra vida. No se trata de un castigo impersonal, sino de una consecuencia de haber elegido o rechazado la vida en Cristo. De la misma manera, la misericordia no es una excusa para vivir sin conversión, sino la oportunidad constante de cambiar, de reconocer nuestras debilidades y de volver a Él con humildad. La humildad que abre el corazón. Es curioso cómo las ciudades mencionadas en el Evangelio creyeron ser más grandes que Tiro y Sidón. Pero su orgullo espiritual les impidió acoger la salvación que tenían frente a sus ojos. Muchas veces, la misma soberbia que nos impide cambiar y recibir la gracia se disfraza de seguridad religiosa, de una falsa certeza de que ya estamos bien. El alma que cree que lo tiene todo resuelto es la que más difícilmente se abre a la conversión. Y es que, como decía Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza de espíritu no es una cuestión material, sino una actitud del corazón, un corazón que se reconoce necesitado, que se sabe vulnerable, que no tiene miedo de pedir ayuda. El verdadero cambio en la vida cristiana no comienza con un esfuerzo humano, sino con una apertura total a Dios. Esta apertura comienza con la humildad. Reconocer que no tenemos la capacidad de salvarnos por nosotros mismos. Que necesitamos la gracia de Dios y que estamos dispuestos a dejar todo para seguirlo. La humildad es la llave que abre el corazón al amor de Dios. Si no somos humildes, podemos estar rodeados de maravillas y no verlas. Podemos tener acceso al reino y no vivirlo. Podemos escuchar la palabra y no dejarla entrar. La experiencia del rechazo. El Evangelio nos presenta el dolor de Jesús. Al ver cómo las ciudades que más recibieron de Él fueron las que más lo rechazaron. No se trata de un rechazo teórico, sino de un rechazo vivido. El Hijo de Dios pasó entre ellos. Y no se les permitió transformar su vida. Y ese rechazo fue un golpe al corazón de Dios. Porque en Él no hay indiferencia, no hay falta de amor, no hay rencor. Él amó a cada una de estas ciudades con un amor eterno. Un amor que no buscaba su propia gloria, sino la salvación de sus habitantes. Pero aún así, muchos de ellos prefirieron seguir sus caminos, sus costumbres, sus certezas. Este mismo dolor lo siente Jesús en cada uno de nosotros cuando le damos la espalda. No es un sufrimiento de cólera, sino de amor incomprendido, de amor rechazado. Cada vez que elegimos el pecado, cada vez que preferimos nuestra voluntad a la suya, estamos repitiendo, de alguna manera, el rechazo de aquellas ciudades. Pero aún en ese dolor, Cristo no se cansa de invitarnos. Su misericordia nunca termina, y siempre está dispuesta a recibirnos nuevamente. El amor de Jesús no depende de nuestra respuesta, pero sí nos llama a una conversión constante. La indiferencia ante el amor, una herida abierta. Lo más difícil de estos pasajes es comprender la magnitud de lo que representa la indiferencia.
Jesús no condena a las ciudades por sus pecados, sino por no haber sido transformadas por su presencia. El pecado es una consecuencia de una vida alejada de Dios. Pero la indiferencia ante la gracia es un dolor más profundo. Las ciudades que no respondieron a Cristo eran como personas que, teniendo en sus manos el remedio para su enfermedad, eligieron seguir sufriendo. Y esa es la gran tragedia espiritual, no el pecado en sí, sino el que se persiste en él cuando se tiene la cura al alcance de la mano. Este mismo fenómeno ocurre hoy, en nuestras vidas cotidianas. Podemos vivir al margen de la gracia sin siquiera darnos cuenta de la tragedia que eso representa. La indiferencia ante el amor de Dios es la mayor herida del alma. Porque el alma que ya no siente el deseo de acercarse a Dios, que ya no se conmueve ante su llamado, se encuentra en un peligro aún mayor que el pecado mismo. Esta es la indiferencia que Dios nos invita a superar. A través de una conversión profunda que no se detiene en las palabras, sino en la transformación de nuestro modo de vivir. La perseverancia del amor divino. La gran lección de este pasaje es que, a pesar de la dureza de los corazones de Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm, Jesús nunca deja de amar. Él no reacciona como nosotros lo haríamos, buscando venganza o alejándose de los que lo rechazan. En lugar de eso, su amor se hace más profundo, más dolido, más misericordioso. Este es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Un amor que no se rinde, que no se cansa de llamar, que no se da por vencido, incluso cuando le damos la espalda. Si nosotros fuéramos el objeto de este rechazo, seguramente nos sentiríamos heridos y enojados. Pero el amor divino no es como el nuestro. Su amor no busca su propio beneficio, sino el bien del otro, incluso si éste le da la espalda. Este amor persiste, llama, insiste, hasta que el alma se vuelve tan vacía de sí misma que al fin puede acogerlo. Es un amor que, al igual que el sol, sigue iluminando, aunque algunos prefieran la oscuridad. La perseverancia del amor divino es una lección de paciencia infinita. Este amor no puede ser derrotado por el rechazo, porque es el amor que vino a salvar, y salvará hasta el último momento. En él, el fracaso humano no es el final, sino la oportunidad de redención. Y por esa razón, incluso cuando no vemos frutos inmediatos, podemos confiar en que el amor de Dios nunca se pierde. La verdad ante la indiferencia. En este pasaje, lo que más duele no es tanto el rechazo de las ciudades, sino la indiferencia ante la presencia de Cristo. Jesús no menciona grandes pecados, ni atrocidades cometidas por estas ciudades, sino simplemente que no respondieron a su mensaje. La indiferencia ante el amor de Dios es la herida más profunda que puede experimentar un ser humano. Y esa indiferencia no es algo que se da de manera instantánea, sino que es el resultado de un proceso gradual. Primero, se comienza a ignorar el llamado suave del espíritu. Luego se desprecia en el fondo del alma, y finalmente, se llega a un punto en que el corazón está tan endurecido que ya no puede escuchar. Y, sin embargo, aunque esa indiferencia nos separa de Dios, nunca logra apagar su llamado. Cada vez que lo ignoramos, su amor sigue buscando una rendija por la que entrar. Esta es la verdadera tragedia, que al rechazar a Dios, nos cerramos al regalo más grande que podemos recibir, la salvación. Es como una puerta que permanece cerrada. No porque Dios la haya cerrado, sino porque nosotros hemos elegido no abrirla.
Pero, al mismo tiempo, el hecho de que esa puerta aún esté allí, abierta, es la gran esperanza. Siempre hay una oportunidad para convertirnos. Siempre hay un momento para volver. La dimensión universal de la invitación. La admonición de Jesús hacia las ciudades elegidas. Es, en última instancia, un llamado a toda la humanidad. No se trata solo de unas pocas ciudades de Palestina, sino de una lección universal. El reino de Dios está cerca de todos, pero la cercanía no asegura la respuesta. Esto es algo que debemos tomar con seriedad. Pues todos estamos llamados a entrar en ese reino, a acoger esa presencia, a responder a ese amor. La invitación no tiene fronteras geográficas ni sociales, su alcance es universal. Sin embargo, esa invitación requiere de una respuesta activa, no de una pasividad resignada. Las naciones, los pueblos, las generaciones están siendo invitadas hoy, como lo fueron Corosaín y Betsaida, a responder al llamado de Cristo. De nada sirve que las generaciones pasadas hayan tenido acceso a la palabra, si nosotros no la vivimos y no la transmitimos con el mismo fervor. El Evangelio nos interroga y nos desafía hoy, invitándonos a revisar nuestra propia respuesta ante el mensaje de la salvación. ¿Estamos abiertos a la transformación que Dios nos propone? ¿Nos sentimos responsables de que el mensaje llegue a los demás? ¿O solo nos conformamos con recibirlo para nosotros mismos? El Evangelio no puede ser solo una herencia cultural, sino una vivencia personal y comunitaria que se extiende a todos los rincones del mundo. El tiempo de gracia, hoy, no mañana. El Evangelio de hoy tiene un mensaje claro. La salvación no es para mañana, no es para un futuro indefinido, sino para hoy. Las oportunidades de cambiar, de volverse a Dios, de convertirnos, son limitadas en el tiempo. Jesús no promete que el momento se repetirá infinitamente, sino que cada ocasión es un regalo único, que requiere una respuesta inmediata. Hoy es el día de la salvación, hoy es el momento oportuno. No debemos posponer la respuesta a la gracia divina, porque la gracia no espera. Se ofrece en el tiempo, pero se puede perder por la indiferencia. Este sentido de urgencia nos invita a vivir cada día como una nueva oportunidad para acoger el amor de Dios, para responder a su llamada y para ser testigos de su gracia. Las ciudades que no respondieron a Jesús se quedaron con la promesa no cumplida, con el amor rechazado, con la salvación que no se concretó. Y nosotros, que hemos recibido tanto, no podemos permitir que nuestra vida se convierta en un espacio vacío de respuesta, vacío de conversión. Hoy, más que nunca, es el tiempo de decir sí a Dios, de abrazar la oportunidad de vivir en su gracia. El arrepentimiento y la restauración. El arrepentimiento es la puerta de entrada a la restauración. Las ciudades que fueron rechazadas por no haber cambiado, no fueron condenadas por una transgresión particular, sino por no haberse arrepentido, por no haber dado el paso necesario hacia el perdón. Jesús no castiga el pecado humano, sino la obstinación en el pecado. El arrepentimiento es lo que abre la puerta a la restauración. Es el acto de reconocimiento de que hemos fallado, de que hemos desviado nuestro camino, y de que necesitamos regresar a Dios. El arrepentimiento no es un acto de autocompasión ni de desesperación, sino de esperanza viva, pues nos abre a la posibilidad de un futuro diferente, renovado, transformado por el perdón de Dios. Cuando nos arrepentimos, estamos abriendo nuestra vida.
A la misericordia infinita de Dios, que puede restaurarnos y darnos una nueva oportunidad. No importa cuán lejos hayamos ido, siempre existe la posibilidad de regresar. Siempre hay un lugar en la casa del Padre para el Hijo pródigo que vuelve. La oportunidad constante del arrepentimiento. La gracia de Dios no es algo limitado, ni algo que se da una sola vez. Es un flujo constante que nos acompaña a lo largo de la vida, ofreciendo nuevas oportunidades de conversión en cada instante. Cada vez que nos equivocamos, cada vez que nos alejamos de Él, la puerta de la gracia se abre nuevamente, invitándonos a regresar, a dejar nuestras faltas atrás y a abrazar su perdón. El arrepentimiento, entonces, no es solo un acto único en nuestra vida, sino un estilo de vida, una disposición constante de nuestro corazón, que se abre ante la misericordia infinita de Dios. Este arrepentimiento no debe verse como un peso, sino como una oportunidad para comenzar de nuevo. No es una carga pesada que nos oprime, sino un regalo liberador, porque nos permite dejar atrás el peso de nuestras faltas y vivir en la luz de la verdad. En este sentido, el arrepentimiento es la respuesta al amor que Dios nos tiene, y es la manera de mantener nuestro corazón dispuesto a la acción de su gracia. Cada vez que caemos y nos levantamos, estamos experimentando ese amor incondicional que nos llama a la vida plena. Y es que, como bien nos dice el Evangelio, no hay gozo más grande que el de encontrar lo que se había perdido. La perseverancia en la fe. El arrepentimiento no es un proceso instantáneo ni fácil, sino que requiere perseverancia. En nuestro caminar diario, nos enfrentamos constantemente a desafíos, tentaciones y momentos de duda. Sin embargo, es en esos momentos cuando más debemos aferrarnos a la fe, sin dejar que el desaliento nos haga rendirnos. La perseverancia es la que nos lleva a seguir adelante. A pesar de las caídas, a pesar de los errores, a pesar de las dificultades. Como dice San Pablo, no he alcanzado mi meta, pero sigo corriendo hacia ella. Esa misma perseverancia es la que Jesús nos llama a tener. La que no se da por vencida ante los obstáculos. Y que sigue confiando en la gracia, incluso cuando todo parece en contra. La perseverancia en la fe es la que nos permite crecer, madurar y fortalecer nuestro espíritu. Cuando perseveramos, no solo estamos luchando contra nuestras debilidades, sino que estamos permitiendo que el amor de Dios nos moldee y nos transforme. No se trata solo de resistir la tentación o de no caer en pecado, sino de avanzar hacia una vida más profunda en Cristo. De amar más, de confiar más, de ser más como Él. Y, a pesar de las caídas, la perseverancia es lo que nos mantiene firmes en la fe. Cada vez que seguimos adelante, nos acercamos más a esa meta gloriosa que Dios ha preparado para nosotros. El riesgo de vivir sin conversión. Vivir sin conversión, sin una actitud constante de arrepentimiento, es vivir al margen de lo que realmente importa. La conversión no es solo un acto puntual, sino una disposición del corazón, que nos lleva a vivir según la voluntad de Dios. Cuando nos alejamos de esa conversión constante, caemos en la trampa de la autocomplacencia, creyendo que estamos bien sin que haya una verdadera transformación en nuestro interior. Jesús, al dirigir sus palabras a Corosaín y Betsaida, nos muestra que el mayor riesgo no es vivir con grandes pecados visibles, sino vivir en una vida que, aunque aparentemente piadosa, no está siendo tocada por la gracia transformadora de Dios.
Este tipo de vida está llena de comodidades superficiales, pero vacía de la auténtica renovación espiritual. Es como una planta que no recibe suficiente agua o luz, que parece estar bien, pero está marchita por dentro. Y es que, al final, vivir sin conversión nos aleja de la vida abundante que Cristo quiere para nosotros. La conversión no es un castigo, sino un regalo. Porque solo en ella encontramos la paz verdadera. La alegría que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. La gracia no se gasta, se multiplica. Un principio fundamental en el Evangelio es que la gracia de Dios no se agota, no se gasta, sino que se multiplica. Aquel que recibe la gracia de manera generosa, con un corazón dispuesto, se convierte en un canal de esa gracia para los demás. No podemos pensar que lo que hemos recibido de Dios es algo limitado que debemos guardar celosamente. La gracia, como el amor, se expande y se comparte. Jesús nos enseña que lo que hemos recibido gratuitamente debe ser dado gratuitamente. Al ser receptores de la gracia, estamos llamados a ser también dispensadores de esa gracia. A compartir lo que hemos experimentado con aquellos que aún no la han recibido. Cada acto de amor, cada palabra de consuelo, cada obra de misericordia, es una forma de multiplicar la gracia de Dios en el mundo. Así, la gracia no solo se queda en nosotros, sino que se extiende a otros, transformando no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. Esta multiplicación de la gracia es la que hace que el reino de Dios crezca y se expanda en el mundo, no por poder humano, sino por la acción del Espíritu que habita en nosotros. El llamado universal a la conversión. Finalmente, este Evangelio nos recuerda que la llamada de conversión no es solo para unas pocas ciudades o personas privilegiadas, sino para todos los pueblos y para todas las generaciones. La invitación de Jesús es universal. Está dirigida a cada uno de nosotros. Sin importar nuestro pasado, nuestras dificultades o nuestra situación presente. Cada uno de nosotros es un recipiente de la gracia divina. Y todos somos responsables de responder al llamado de transformación que Jesús nos hace. Ninguna ciudad, ningún pueblo, ninguna nación está fuera del alcance del amor de Dios. De esta manera, el Evangelio se convierte en un mensaje de esperanza para toda la humanidad. La gracia no tiene fronteras, no se limita a una sola cultura o grupo de personas. Cada alma humana está llamada a responder a la invitación de Dios, a arrepentirse, a volverse hacia Él y a vivir en su luz. Esta universalidad de la llamada es un recordatorio de que nadie está excluido del amor de Dios, y que todos, sin excepción, tenemos la oportunidad de cambiar y recibir su perdón. El poder del testimonio en nuestra vida. Nuestro testimonio de vida es uno de los medios más poderosos para ayudar a otros a encontrar la gracia de Dios. Al vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, no solo nos beneficiamos nosotros, sino que nos convertimos en faros de luz para los demás. Jesús nos llama a ser testigos de su presencia, a reflejar su amor en nuestras vidas diarias, para que otros, al vernos, puedan reconocer en nosotros la obra de su gracia. El testimonio cristiano no es solo una cuestión de palabras, sino de acciones, de un modo de vivir que irradia la paz y la alegría que solo Cristo puede dar. Cuando vivimos de acuerdo con los principios del Evangelio,
Estamos invitando a otros a hacer lo mismo, sin tener que decir una sola palabra. El simple hecho de vivir con coherencia, de ser un reflejo de la gracia, puede ser un llamado efectivo para que otros se acerquen a Cristo. De esta manera, nuestro testimonio se convierte en una forma de evangelizar, de compartir el Evangelio, sin necesidad de muchas palabras. El testimonio de vida es, en última instancia, la respuesta más auténtica a la gracia recibida. La gracia que nos transforma. Al final, el gran mensaje de este pasaje es que la gracia de Dios tiene el poder de transformar completamente nuestras vidas. No importa cuán perdidos hayamos estado, cuán alejados de Él nos sintamos. Siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo. La gracia no solo nos perdona, sino que también nos purifica. Nos santifica y nos moldea a imagen de Cristo. Este proceso de transformación es un viaje continuo, que requiere de nuestra colaboración, pero que también está sostenido por el amor y la fuerza de Dios. Con cada paso que damos hacia Él, estamos siendo más conformados a su imagen y más capacitados para vivir según su voluntad. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.